A conversar también del ángulo político de esta controversia y de otros temas de debate esta semana con nuestras ciudadanas y ciudadanos, Laura Albornoz, Alberto Mayol, Jorge Barrera. Bienvenidos los tres a la discusión y el debate. ¿Por qué creen ustedes, y dejo abierto inmediatamente el primer tema, esto se convirtió en un tema político tan relevante que golpea en las encuestas, que obliga al gobierno a tomar medidas de emergencia? ¿Qué fue lo que de alguna manera golpeó tanto a la gente de este tema de los medidores? Yo tengo la sensación de que porque hubo improvisación, tanto cuando se gestó este proyecto, cuando se transmitió la utilidad o el impacto en el ahorro de energía o en la utilización de las energías limpias, y también ahora luego en esta explicación que da el presidente. En definitiva, la percepción de la gente se reafirma cuando el presidente dice: aquí el usuario paga todo. Claro, y va a pagar por el medidor inteligente y quizás le van a reembolsar algo de este medidor antiguo, que va a ser muy poco según los propios cálculos que hacemos nosotros. El medidor inteligente tiene hoy día un precio cercano a $132. Y lo que hoy día cuesta devaluado un medidor antiguo, Alberto hacía una proyección, no sé. Con la ministra que decía uno nuevo vale como 14.000, uno antiguo vale bastante menos, de 14.000 pesos. Bastante menos. Entonces la percepción de la ciudadanía, de nuevo, es que el Estado tiene incapacidad para regular eficientemente e impedir estos abusos hacia los consumidores. Alberto. O sea, a ver, lo primero es que hay que preguntarse es por qué de pronto necesitamos hacer una investigación científica y una teología sobre los medidores, ¿ya? Y para explicar eso, a mi juicio hay una cosa que es muy simple, y es que en todo este ciclo político que hemos vivido en los últimos años, que ya lleva bastante largos 8 años, hay objetos que han sido depositarios del malestar social con una sociedad que está impregnada de abuso. Y de pronto pasan estas cosas como que los medidores son el objeto, porque como es un objeto material que está en mi casa, que además era mío y ya no es mío, que es como si hubiesen cambiado ahora, hubiese entrado Metrogas ahora, por ejemplo. La gente se habría abrazado al balón de gas, digamos. Entonces, ¿eso significa que la gente está hablando de una cosa que no tiene nada que ver? No. Eso significa que hay un fenómeno subjetivo que puede estar anclado en un fenómeno objetivo. Y el fenómeno objetivo es que efectivamente nuestros servicios básicos en general son muy caros, que la gente lo sabe, y que de pronto se levanta la sospecha de que esto puede ser aún peor. Nosotros tuvimos, no sé cómo estará ahora la estadística, pero hace unos 5 años atrás, nosotros éramos el servicio de electricidad domiciliario más caro del mundo. Entonces, obviamente eso se siente, se resiente, y ahí hay un problema. Yo creo que hay muchas perspectivas respecto a este tema. Hay una política claramente que le llega a los ciudadanos directamente, y eso tiene que ver con la clase política. Al final se siente como que le pasaron un gol al Parlamento y le pasaron un gol al gobierno que viene entrando, incluso al gobierno que salió. Y por una razón muy simple, acá esta discusión se ha dado muchas veces respecto de cuál es la capacidad técnica que tienen los parlamentarios para poder enfrentar las propuestas de gobierno, para poder enfrentar a los reguladores también cuando van, por ejemplo, a las comisiones. Hoy en día vemos el gobierno cuenta con un staff de técnicos para poder explicar las cosas. Las empresas cuentan obviamente también con un staff técnico para poder ver cómo les va en la tramitación de las leyes, pero los parlamentarios no cuentan con eso, no cuentan con la ayuda técnica adecuada, con el equipo técnico adecuado para plata, esto. además los parlamentarios para pagarse las asesorías, otra cosa que les gasten en otras cosas. El tema está en algo más central, que tiene más allá que ver con el asesor parlamentario en particular, sino que con un staff que tenga el propio Congreso Nacional, a cargo de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, para poder apoyar el trabajo legislativo. ¿No será que en definitiva las empresas tienen una influencia que habría que regularla de una mejor forma? Porque antes de ayer se anuló en el Parlamento la ley de pesca. Vamos a ver cómo prospera esto y la discusión en sala luego. Pero también ahí tenemos otro ejemplo de una ley que fue sacada, entre comillas, con más evidencia respecto de la postura de cada uno, ¿cierto? Pero en este caso particular, claro, había desconocimiento, había poca preparación técnica, son temas muy complejos, incluso para los propios ciudadanos, en donde esta cosa de los medidores, cuánto costaba, qué tan limpio va a ser, qué tan buena va a ser esta nueva energía limpia. No se han explicado bien, además, los efectos que va a tener a 15, 20, 25 años. Entonces hay una serie de falencias también en el contexto propiamente político, que es lo que tú preguntabas, que yo no tengo evidencia. Es evidente, es evidente que hay falencias, pero aquí hay una cosa que algo le preguntó Daniela a la ministra, que es una cosa muy sencilla, y es que ¿por qué habría de ocurrir, y esto no necesitamos que ningún parlamentario sea muy experto, que 1/3 del precio lo fije de alguna manera la empresa? O sea, eso no tiene...
A todos nos encantaría que pudiéramos nosotros fijar nuestros propios precios, naturalmente, aunque sea un tercio. Ahora, pero no es pero por ser abogado del diablo, pero en la discusión parlamentaria surge de un proyecto de ley, luego del terremoto de Coquimbo el 2015, en donde era, ¿sabe qué? Reponga los medidores que se cayeron con el terremoto, de forma gratuita. Todos sabemos que claro. hay una cosa muy sabia en nuestro sistema, es que todo puede ser una oportunidad. O sea, en un momento se quería acabar con el pago de estacionamiento en los malls y terminó subiendo el precio. Entonces, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Ahora, otra pregunta que uno tiene que plantearse, uno se pregunta, ¿cómo no ha pasado milagrosamente y fantásticamente y a grandes premios para grandes ministros? Porque pasamos de tener muy poca energía solar a tener mucha energía solar. ¿Ya? Fantástico. El pequeño detalle es que la solar es mucho más barata. ¿Dónde está la reducción de ese ahorro? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? Entonces, considerando que Chile, además, es el país con más sol en el mundo, ¿ya? Es una maravilla, pero deberíamos estar viendo entonces ese tipo de cosas. Y eso es la sensación de que finalmente cuando aparecen los costos corren a cobrárnoslo y cuando no, entonces no se hace nada. Y no hay una explicación al final al ciudadano de a pie de cuáles son los beneficios que va a tener esto. Porque se ha hablado mucho de los costos y no se ha hablado al final qué es lo que va a reducir, si al final va a tener una reducción efectiva en la tarifa. CIPER hablaba de que esto iba a significar hasta un 5% más de aumento de la tarifa. Pero la ministra decía que esto iba a significar desde una reducción de tarifa, desde el 5%, que incluso podía ser más, si es que obviamente había un uso eficiente por parte no solamente de la energía, sino también de estos medidores inteligentes. Pero por otra parte también el acento que tú pusiste, Daniel, respecto al lucro de las empresas. O sea, esta rentabilidad del 10% como mínimo, con posibilidades de tener una rentabilidad del 15%, es algo bastante inusual en el mercado, particularmente en la situación en que se encuentra la economía. Y esa regulación respecto de ese tipo de ganancias es lo que enfurece, yo tengo la sensación, a todos nosotros. Tiene que ver con esta ganancia que es la misma que observamos de los bancos, de las ISAPRE a veces, de la AFP. Esta ganancia de medida de esta minoría del país respecto del resto. O sea, yo creo que son cosas distintas. Lo que pasa es que creo que son cosas distintas porque estamos hablando de monopolios legales, en donde tienen una regulación distinta. Lo mismo pasa en materia de telecomunicaciones, donde funcionan con un price cap, un precio máximo que pueden cobrar. Acá funcionan con rentabilidad asegurada de acuerdo a una empresa modelo. Quizá la discusión es la que decía Alberto respecto de cómo fijamos ese precio de empresa modelo, donde obviamente las empresas en muchas medidas inflan el precio del tercio que tienen para poder obviamente lograr una mayor tajada. Hay una cosa muy simple, si nosotros tenemos un mercado de domiciliario que tiene garantizado el 10% de utilidad, ¿ya? La pregunta es por qué no ponemos la plata de la AFP ahí, ¿ya? y no rentan un 10%. Los y rentan un 10%. claro. O sea, porque yo no sé si la empresa, los fondos de pensiones o una empresa estatal va a ser más eficiente de lo que haga, por ejemplo, una empresa. Rentan 4 sobre IPC y esto renta 10 sobre IPC. Políticamente, ¿a quién le pega más esto? Porque unos dicen, a ver, esto se aprobó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, por lo tanto, ese sector, digamos, la oposición debería ser el principal responsable. Otros creen que le pega más al actual gobierno. ¿Quién se ve más perjudicado con lo que está pasando? El gobierno de turno siempre. Yo creo que el gobierno de turno siempre. Sí. ¿Un poco injustamente? Siempre así. Sí, es la realidad. Así. Al que le toca bailar. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que al final el gobierno de turno es el que tiene que salir a responder, al final es en definitiva el más golpeado, porque es al que le llegan los golpes de vuelta. Y porque también ha habido errores comunicacionales, o sea, ellos mismos reconoció. Claro, entonces también ha habido errores en el presidente manejo. no es mentira. No, evidentemente. Por exceso de sinceridad, tal vez. No, lo que pasa es que evidentemente, o sea, aquí hubo un problema de que efectivamente, por eso digo que hubo una especie de teología, que o sea, aquí empezaron a especular sobre el significado y hasta dónde podía llegar el concepto del medidor y la propiedad y qué significa la propiedad y una serie de cosas así, hasta que de pronto, efectivamente, el presidente dijo algo que efectivamente siempre es cierto, y es que en todo tipo de temas relacionados con lo público, todos pagamos. Hay otros problemas que a veces todos pagamos, problemas privados, pero ese es otro tema. ¿No? Pero efectivamente todos pagamos. Ahora, el problema era que la empresa y muchos actores del mercado habían salido a decir que la gente no iba a pagar. Y ahora capaz que sea cierto que la gente no va a pagar porque capaz que el gobierno tenga que verse obligado a meter la mano al bolsillo, que igual es de todo, ¿ya? Para poder pagar los gastos. Antiguos, pero eso no se equipara en absoluto con los medidores inteligentes. El 3%, o sea... hay un problema. La gente hoy día en sus casas está viendo, oye, yo voy a preferir que no me cambien el medidor y me voy a parapetar a mi medidor para no dejar entrar a la gente de Enel o CGE o la empresa que sea. Un amor inusual. Un amor inusual al medidor antiguo.
porque va a pensar de que le va a costar hoy día en la tarifa. No sabe que el día de mañana que eso ya está neteado al momento que compren todo el medidor. Pero perdona, esa sospecha, lo que pasa es que una cosa importante, el malestar social, mucha gente cree que es una sensación. El malestar social es una cognición, o sea, un aprendizaje, que puede estar equivocado o no, pero es un aprendizaje. El aprendizaje es que cuando te dicen, oye, va a haber además eventualmente precios diferenciados. Tú recuerdas las autopistas, que también están reguladas, y resulta que te cobran en la hora que tú la ocupas. Entonces, si a ti te dicen, es que vamos a empezar a cobrar más en la noche, entonces yo necesito mucha electricidad en la noche y menos en el día. Entonces vamos a empezar a tener ese tipo de situaciones y la gente dice, bueno, naturalmente sospecho. Esa sospecha tiene una cosa injusta para los oferentes, para las empresas que están ofreciendo, y es que todavía no ha ocurrido ninguna maldad. Pero el problema es que hay un antecedente y ese es un fenómeno político. Y si el presidente no entiende que hay una desconfianza respecto al mundo empresarial, ¿no?, entonces es problemático cuando se toma esto con liviandad y trata de explicarlo como si fuera una caricatura. ¿Cómo se soluciona, Laura, esa cierta sensación que plantea Alberto, de que frente a cada uno de estos temas, la primera reacción del ciudadano común es decir, me van a fregar, por no decir otra palabra, ¿no?, sea cual sea la situación? ¿Por qué ocurre eso finalmente? Yo creo que buscando una solución, porque existe el antecedente, como se diría la jurisprudencia, existen fallos anteriores, resoluciones que efectivamente hacen desconfiar. Yo la verdad que lo que haría en este caso, que es más bien político, es tomar la decisión rápida de hacer las mejoras. Se hablaba, María Isabel González planteaba la necesidad de una ley urgente para reformar en aquello que sea necesario. También hablaba de la necesidad de que este sistema no sea solo beneficioso, aunque sea una empresa modelo para las empresas, sino que también tenga estándares de cargos diferenciados dependiendo del día y así uno poder también optar, y eso no está considerado. Entonces, la ley posiblemente, la solución vaya por tomar una medida que no sea tan que no busque el rédito, el oportunismo, el rédito personal, pero que sí vaya en beneficio de las personas, y presentar una ley corta que efectivamente solucione este problema. Nos quedan solamente 5 minutos, pero para no pasar del otro tema que está marcando la semana, que es la discusión sobre el control de identidad de menores. Ayer lo conversamos en profundidad. ¿Qué efectos políticos va a tener esa discusión que ha abierto el gobierno? A ver, el primer efecto político es que obviamente el foco de discusión se corrió. Dejamos de hablar de admisión justa, dejamos de hablar de otros temas que estaban en la palestra, y obviamente acá yo creo que es un acierto el gobierno en la medida de lo comunicacional, de poner el foco en seguridad ciudadana, donde tiene las mayores armas históricamente, por lo menos para debatir comunicacionalmente. Podemos tener discusión respecto de fondo, respecto al contenido de las medidas. Pero acá una cancha que le conviene, dirige una cancha y pone la pelota en la cancha que le conviene. El presidente Piñera tiene una característica, él es un líder táctico con muchos pasivos políticos. Y esto es lo mismo, o sea, él gana una batalla que es útil para efectos de la disputa de las encuestas, pero sigue con el problema básico, y es que su gobierno no tiene una impronta ni va a poder hacer en su segundo año, que es el año clave, el conjunto, la construcción política que permita su ciclo de reformas. A él le interesaba un conjunto de reformas, esto no le sirve de nada, simplemente logra distraer a la opinión pública, generar un escenario de 50-50 y generar una disputa que saque del eje los temas problemáticos, pero, y eso lo hace él con este tipo de temas, con ir a Fantasilandia con los nietos, puede hacerlo con cualquier cosa, y lo hace genialmente, pero es táctico. El problema es cuando llega la hora de decir, bueno, hagamos cosas estratégicas, logremos avanzar en nuestro proceso de reforma, hagamos las cosas que tenemos que hacer como país, y ahí el presidente tiene un pasivo político importante que ha sido su impronta en todo este tiempo. Y además es reactivo. Yo creo que esto no le va a dejar ganancia a largo plazo. Efectivamente puede hacer mejorar un poco la encuesta de esta caída que ha tenido en el corto plazo, pero ¿cuál va a ser el legado? ¿Cuál va a ser lo que se va a recordar de su periodo? ¿Cuál es la gama de proyectos que él presentó en su segundo gobierno? Yo creo que sumando y restando va a tener pérdida. Y lo triste es que todos sabemos que no tiene nada, que la medida no tiene nada que ver realmente con la delincuencia. Lo que pasa es que o sea, tiene mucho que ver con la delincuencia. Yo ahí discrepo, y tiene que ver con la delincuencia principalmente porque muchos dicen, ¿sabes que estas son medidas ineficientes? Hablaba Mauricio Duche, decía, ¿sabes que un 2,6% de los 3,6 millones de controles preventivos de identidad que se hicieron terminaron en una detención? Estamos hablando de 72.000 personas que estaban con órdenes de detención pendientes y que fueron detenidas. Eso es un gran número, o sea, que nosotros tengamos fuera. Sí, que condicionar las libertades personales a cambio de un siempre condicionamos porcentaje es que no es un un tema gran de éxito para la delincuencia. Lo que pasa es que nosotros no podemos medir el éxito. Yo estaría preocupado si es que de los 3,6 millones de personas, el 50% hubiesen sido detenidos por orden de detención pendiente, pues significaríamos que el 50% de las personas son delincuentes, cosa que no ocurre. ¿Quién es el presidente que hizo más indultos a presos? No, es que independiente de los indultos a las personas que hayan tenido
pero si estamos hablando de la delincuencia, ¿no? ¿Quieres meter gente presa lo porque que pasa es que indultas a estamos gente que está hablando... presa? No, porque eso significaría que tú estás en contra de cualquier tipo de indulto. No, pero cuando tú hiciste 2.000 indultos, que fue lo que hizo el A mí lo presidente que me Piñera, parece 2.000 aberrante- indultos a mí lo que contra me parece 60. aberrante es poner siguiente, el foco en el nosotros tema de la acá- infancia. lo que nosotros acá Ese tenemos tema que- no se puede eludir. Yo encuentro que El lo tema de los grave menores tiene de que edad, ver con las hoy día personas hay menores de edad. controles investigativos para los menores de edad. Entonces, El ¿por menor qué de edad hemos tiene hecho un nicho de investigativo. este tema? Por una cuestión súper simple, porque para el investigativo yo necesito un indicio de delito. Sí. ¿Ya? Que es distinto Pero al la control defensora, de... yo escuché a la defensora de la infancia y tuvo la verdad que una percepción bastante negativa de la inclusión de los menores Lo de que, edad. Y yo creo ella tiene que... una perspectiva negativa de la inclusión de menores de edad para muchas otras cosas, donde Bueno, se pero le si entrega esa obviamente... es su función, para eso se creó Sí, esa lo que pasa es institución, que eso hay lo una entiendo. concepción equivocada de lo que es la autonomía progresiva como si fuera autonomía absoluta desde que tienen los 14 años, y eso no es verdad. O sea, obviamente existen ciertas limitaciones y podemos hablar también, por ejemplo, de la restricción de circulación para menores de edad durante la noche que se aplica en muchos países del mundo. Y eso, nadie dice que eso está mal en Alemania o en Gran Bretaña o en Estados Unidos, que se aplica abiertamente para que los menores de edad no anden en la semana o en Los horario toques de escolar. queda para personas con exactamente, menores de edad. y eso se hace no para fomentar ¿Y el nivel de que eficiencia de ese tipo de detengan a las medida personas. real? Porque eso es lo que está puesto en duda. A mí no me queda claro en los números que este tipo de medida o de anuncio efectivamente tenga resultado en el combate contra la O delincuencia. sea, si yo detengo 72.000 personas que están con orden de detención pendiente y que antes no estaban detenidas, es absolutamente eficiente. A ver, pero mira, y es un absoluto éxito. O sea, Cuando el cada sistema persona, las personas van a decir, penitenciario no funciona. oye, mira, vos estoy con un control investigativo que era mucho más eficiente. Obvio, había un indicio de delito. Si yo detengo a personas que están con un indicio de delito, Eso es lo que obviamente pasa a mí, que yo absolutamente tendría que ver distinto. el proyecto, porque en esto siento que hay mucho anuncio en donde no vemos el texto. Y la verdad que tendría que ver el proyecto para ver en la letra chica, que es un defecto que ha tenido el presidente Piñera en su primer gobierno y en el segundo, en donde la letra chica se pierde y caemos en cualquier cosa. Entonces, yo preferiría, por lo menos en este aspecto, poder ver el Me detalle. parece que el problema es la inconsistencia. O sea, tenemos un gobierno que en su primer mandato, el presidente Piñera hablaba contra la puerta giratoria de la justicia y fue el presidente que, dado un informe técnico muy sofisticado, bien hecho, que le señalaba que en Chile tenía absurdamente una cantidad muy elevada de presos, indultó. ¿Ya? Y porque Chile estaba entre segundo y tercero del mundo en cantidad de presos, ¿ya?, por cada 1.000 habitantes. Y no tenía fundamento porque Chile, en el nivel de criminalidad, entre los 7 grupos que hay, Chile está en el grupo 2, o sea, no está entre los países con mayor criminalidad. Entonces no tenía sentido una cosa con la otra. Entonces el presidente indultó, pero mientras seguía hablando de la puerta giratoria de la justicia, y ahora vuelve al mismo eje y sigue hablando en el fondo de la puerta giratoria de la justicia, diciendo que hay gente que está suelta, pero que debería estar presa y qué sé yo, y que hay que hacer este control preventivo de identidad. Me parece que no hay consistencia, y hay una cosa que hay que decir. En todos estos años, donde la delincuencia ha sido el primer tema normalmente de interés de la ciudadanía, en todos estos años se ha fracasado con este mismo modelo de gestión de la delincuencia. Se nos acabó el tiempo, Laura, Alberto, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en las Ciudadanas y Ciudadanos de hoy. Buenas noches, muchas gracias por la compañía. Sigan con CNN Chile.